Bienvenidos, mis fabulosísimos, a una nueva tertulia de migrantes en esta etapa donde estamos mucho más cerca del emprendedor, de su espacio, de lo que hace y nos cuenta desde allí no solo su historia en términos de migración, sino lo que está haciendo. Hoy tenemos sentado aquí al lado nuestro a Marie Claire, porque el tema de salud mental en migración, o lo he descubierto yo y quizás muchos de ustedes, ha sido un tema bien delicado. O sea, en migración hemos descubierto cosas que quizás nos ocurrían, pero a lo mejor se han acentuado por la carga emocional que tenemos. Ella también, como venezolana y emprendedora, ha atravesado por esas dudas y esas cosas. Ahora es orientadora vocacional también, coach. Cállate. Cuéntame un poquito, Marie Claire, de esa historia, porque además, antes de encontrar este espacio tan maravilloso, donde estás haciendo lo que te gusta, intentaste otras cosas. Bienvenida a Tertulia de Migrantes. Bueno, buenas tardes primero que todo, y de verdad muchísimas gracias por el espacio y gracias también por la confianza. Y bueno, yo soy venezolana, soy migrante también, vengo del estado Táchira y bueno, vine para acá como, la verdad que con pocas expectativas, porque la verdad que salí también un poco triste de la situación del país. Con muchas emociones también, pero bueno, como que viendo a ver qué era lo que se avisoraba un poco a Argentina, no tenía muchas expectativas y sin embargo como que sobrepasó todo lo que en algún momento pude haber esperado del país, y de verdad muy agradecida también con el país, ¿no? Para poder también llegar aquí a Argentina y ejercer, pues la verdad que fue un trayecto bastante complejo en el camino, porque no esperaba tampoco esto, no, como no tenía tantas expectativas. Buscaba primero la forma de poder como estar estable a nivel económico, así que empecé trabajando también en un restaurante de comida rápida, de comida árabe, que no es suficiente con ser comida, que era algo que tenía un montón de tiempo que no trabajaba. Que era de alguna manera una novedad. Sí, exacto, y aparte era comida árabe, que era aprenderme un montón de términos que nada que ver, o sea, tampoco comía ese tipo de comida. Y bueno, me empecé a involucrar un poco también con el tema otra vez como de la psicología, porque en Venezuela también tuve como que hacer una pausa después de graduarme para poder subsistir. Vivía como en San Cristóbal, en la ciudad frontera, y la situación pues estaba mucho más complicada, el tema de la escasez allá, y tenía que constantemente pues estar también viajando al otro lado de Venezuela, que sería en este caso pues Cúcuta, ¿no? Y en ese momento, pues, cuando llego acá, empiezo a trabajar en este restaurante y después digo, bueno, mi mente emprendedora siempre es como que buscándole la vuelta de alguna forma. Eso es algo de familia también. Y busqué como esa alternativa y, bueno, empecé a ahorrar y luego empecé a buscar la forma en que invertir el dinero. Una vez me encuentro como en esa situación de, bueno, ya estoy cansada, a mí el tema de tener un jefe es como que no me gusta mucho, no me agrada, y empecé a ver en qué podía generar otra fuente de ingreso mientras seguía trabajando en el restaurante. Y ahí invertí en un kiosco, porque para ese momento llegó la pandemia. Y recuerdo, eso estaba haciendo memoria ahorita, que creo que el kiosco se generó a partir de la pandemia. Sí, porque bueno, también yo veo como siempre de una necesidad busco como alguna forma de solventar y también como, una oportunidad. Sí, una oportunidad, exactamente. Entonces, en ese momento empecé a ver que se estaba generando mucho esto del tema del delivery, y ahí, bueno, en el lugar donde vivía, invertí en una cantidad de mercancía, me metí en una aplicación que para ese momento pues era como un boom porque era nueva, y empecé a generar ingresos a través de esa aplicación. Luego de ahí entonces pasé a querer dejar también el restaurante, ¿no? Porque ya era como que lograba estar entre las dos cosas y era muy desgastante. Entonces, pero a todas estas nunca la psicología me pasaba por la mente. En ese momento. Sí, porque yo decía como, es un país donde hay miles de psicólogos y una psicóloga más aquí. ¿Y el tema ya habías hecho equivalencia o no? Hasta ese momento todavía no. Eso estaba como engavetado. No, y la verdad que el tema de la equivalencia acá en Argentina para los venezolanos es bastante complicado, porque es como estudiar nuevamente la carrera, entonces se hace bastante difícil hacerlo. Entonces hay otras formas también
también como, bueno, que no están ligadas directamente como a la psicología, ¿sí? Que son otro tipo de herramientas, como lo es, por ejemplo, el coaching, y necesitas hacer una certificación y todo esto. Pero eso, como te digo, en el momento no era para mí una prioridad. Una prioridad. No tampoco. estaba en el tapete, no lo tenías en mente, No. La prioridad era otra. Sí, exactamente. Entonces, después de ahí pasé a trabajar de lleno en el kiosco, y estando en esa situación también sentía como un vacío. Yo decía, ok, ya no tengo jefe, estoy haciendo otras cosas que no tienen que ver conmigo, generando dinero, que yo también sé que soy buena para las ventas, pero no me sentía del todo satisfecha. Era como que sentía que hacía falta algo, ¿no? Y ahí empecé otra vez como a rebuscar otra vez en mí, empezar otra vez como el trabajo de autoconocimiento, y poder recordar cuáles eran también mis habilidades, qué cosas me gustaban hacer, qué cosas me encendían el alma. Y ahí otra vez como que tenía a mi mamá detrás diciéndome, ¿qué tal la psicología? Y la mentalidad en ese momento era como, no, pero es que hay muchos psicólogos acá, pero una más, pero la verdad que como que no veía la posibilidad de hacerlo. Y después empecé a probar. De la noche a la mañana empecé a abrir un Instagram, empecé también como a enfocar todo mi perfil a eso, a nuevamente retomar como todo lo que es también cursos, talleres, en tema de conocimientos. Y bueno, después de ahí empecé a trabajar con un psicólogo argentino. Él me dio la posibilidad también de poder como entrar nuevamente en este mundo, y acá en Argentina pues conocer también como la forma en la que trabajan, que es diferente en el enfoque. ¿En qué sentido? Porque fíjate que fuera de cámara conversábamos justamente el tema que nutrición y psicología son dos áreas muy importantes para el ser humano hoy en día más que nunca, pero que en el caso de nosotros culturalmente lo tenemos como que ahí. Sí. Sabemos que existe, pero como que no tenemos esa relación con esas dos disciplinas. Entonces, ¿qué pasó allí y qué de diferente tiene encontrarse? Porque, como te decía, fuera de cámara te decía, yo quería estudiar psicología y a mí como que me decían, te vas a morir de hambre. Claro. Porque no era nuestra prioridad en aquel momento, pero he entendido con el tiempo, con lo que hemos explorado a través tuyo incluso, por conocimiento muy cercano, que es vital para el ser humano tener un equilibrio mente, cuerpo y alma, ¿no? Sí, el tema de la psicología en Venezuela es muy tabú todavía. O sea, es como que realmente para el que está loco, ¿no? Y tenemos como esa imagen de loco, incluso el que está quizás en la calle, el que es bastante irracional, el que de repente incluso pierde el control de sí mismo y no sabe, tiene alucinaciones, delirios, ese tipo de cosas. Pero la psicología va mucho más allá de eso, y es poder encontrar también el bienestar a nivel emocional también. Entonces hay mucho desconocimiento en ese tema en Venezuela, hay mucho tabú, y la verdad que ahí en ese momento, a pesar de que Venezuela, a pesar de que hay las herramientas, hay un enfoque que es muy común entre los psicólogos y las escuelas venezolanas, como que se enfoca mucho en lo que se le llama en psicología cognitivo-conductual. Es una herramienta que es bastante práctica, es un enfoque que busca como rápidos resultados en tema de terapia. Por eso acá tuve como que investigar bien cómo era el tema, porque sí veía como una forma diferente de manejar el tema del psicólogo. Acá en Argentina pues todo el mundo va al psicólogo y es como muy común y tienen años y años en terapia, y ahí como que me empecé a indagar y a investigar el por qué era tan común, y también como incluso habían personas que mostraban también algún tipo de queja en el sentido de que tienen años en terapia y quizás no logran ver tantos resultados, o sienten que a veces el psicólogo es más como alguien que lo escucha solamente y no le da una devolución. A diferencia de quizás como el enfoque que manejamos la mayoría de los venezolanos, que quizás va más enfocado en, de una forma mucho más práctica, poder encontrar algún tipo de modificación para generar bienestar. Te empieza como a psicoeducar mucho en el tema de por qué estás sintiendo, lo que sientes y experimentas en este momento, qué hacer con eso que estás sintiendo. Entonces es también como un entenderse más a sí mismo, más allá de ir solamente como a ese diálogo, que ese tipo de terapia, válido, pues. Claro, es válido y tiene también sus beneficios, solo que bueno, también yo siento que para nosotros los venezolanos
es como que un enfoque a nivel psicológico que nos ha ayudado mucho también en cuanto a nuestra personalidad, o a nivel cultural, ¿no? Como a ver rápidos resultados, como que a sentirnos también de alguna forma como que vamos evolucionando rápido, porque también la situación del venezolano es como que lo va requiriendo, ¿no? Entonces, traer un poco como eso al ámbito también laboral acá en Argentina fue también como una forma de encontrar un espacio más, seguir encontrando oportunidades, porque Coincidencias entre lo que tú traías como un background para lo que tú estás encontrando aquí. Y siento claro, como que déjame agarrar de aquí y de acá, qué es lo mejor que puedo ofrecer desde mi punto de vista. exactamente. Sí, de una forma mucho más práctica, el tema de las herramientas, no solamente a nivel psicológico, también a través del coaching, donde buscamos como tener un poco más de resultados, ¿no? De ver, encontrar un bienestar que se toma su proceso, pero también como sabiendo la persona cuál es el camino que está transitando, ¿sí? El por qué siento lo que siento, estoy en ese momento y en esa etapa, y por qué estoy aquí, cómo llegué hasta este punto. Creo que hay algo muy importante, y es que cuando uno sabe lo que está viviendo y el por qué lo está viviendo, eso trae mucho alivio. Alivio también psicológico, alivio emocional, es como que logro comprenderme y logro ver que no estoy tan loco como quizás algunas personas me lo hacen ver, o yo mismo he podido tener miedo, llegar a ese punto. Eso que dice la gente de el momento en el que reconoces tus deficiencias, tus errores, tus fallas, en ese momento estás dando un paso, Claro. porque por lo menos estás visualizando que algo está pasando. Quizás no lo tienes claro o no sabes de qué manera salir adelante en el proceso, pero una vez que como que te encuentras con ese espejo y lo reconoces, tienes un pedacito del camino adelantado, Sí. ¿correcto? Sí, sí, es así. El darse cuenta para todos es muy importante. Nosotros poder saber en qué punto estamos, el por qué llegamos hasta ahí, también como parte del reconocimiento, y también para poder a partir de allí saber hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y con qué herramientas vamos a ir. Entonces, sí es una herramienta muy valiosa podernos dar cuenta de todo lo que somos, de lo que hemos hecho, de las decisiones que hemos tomado, y también parte de allí pues también poder saber qué perspectiva o qué camino vamos a tomar, ¿no? Hablemos un poquito de ansiedad, Mari, porque ese término, si existía, ya te digo, no sé dónde lo tenía, en qué parte de mi diccionario, pero recuerdo que lo más cercano a un ataque de pánico o una crisis de ansiedad que yo viví estando en Venezuela fue con mi mamá. Mi mamá es una señora grande, pero que en sus momentos, cuando siente que algo no controla, expresa de un ataque de pánico. Le pasó una vez porque ella, fumadora, no podía respirar en una situación, estábamos en la playa, no podía respirar, y como que ella inconscientemente sabe que está haciendo mal y que eso le puede ocasionar cualquier cosa, y se desesperó de tal manera que nosotros pensamos que tenía algo. Cuando la llevan al hospital, le dicen que no, que es simplemente un ataque de pánico lo que tiene mi mamá, y eso le ha pasado en un par de ocasiones. Cuando estamos viviendo en esto que estamos viviendo ahora, en migración, entonces tenemos como más condimentos dentro de esa olla, ¿no? Y se suman más situaciones que a lo mejor detonan esa ansiedad que estaba allí y que quizás le dábamos otro nombre en su momento o que no estaba tan declarada. Me pasó a mí, y estoy poniendo ejemplos prácticos para que tú desde tu perspectiva me hables del tema de ansiedad, porque ya te digo, para nosotros es muy novedoso. Estando Carlos en un viaje a Venezuela, va al apartamento, lo encuentra hecho un desastre, nuestro apartamento, lo hemos dejado, bla, 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 me empieza a contar cosas y yo me encontraba sola. Tenía gripe, él estaba lejos, ya tenía muchos días, y me dio una cosa que yo quería salir de casa corriendo, o sea, sin saber para dónde iba, pero es que era como que me dolía el pecho, como que no podía respirar, una cosa muy loca. Eso me ha pasado 2 veces. Entonces yo digo, ya va, espérate un momentico, que esto es algo que está distinto a lo que yo he venido sintiendo. Hablan mucho de ansiedad, es más, hay una película de Disney que habla de las emociones, y en su segunda etapa como que va a incluir a la ansiedad dentro de los elementos que contemplan las emociones, y me pareció súper importante como que abordar un poco el tema de la ansiedad contigo. Claro. Sí, también tenemos que ver que el mundo ha cambiado, y
lo que antes parecía un mundo seguro, y ahora hoy en día pues todas las cosas que han venido pasando estos últimos años pues también terminan no siendo un ambiente tan seguro para nosotros. Y la ansiedad es como un estado donde nosotros empezamos a ver situaciones como amenazas, ¿no? Y ese mismo estado también de alerta nos lleva a generar muchas suposiciones de cosas que pueden pasar negativas, que terminan siendo como una forma también como de tratar de protegernos de ese futuro. Lo que pasa es que cuando vemos la ansiedad como un problema futuro, algo, también lo vemos como, lo magnificamos, empezamos a ver como un problema muy grande a futuro, donde yo no le voy a poder hacer frente a esa situación. Y empieza la ¿Eso lo hacemos de manera consciente o inconsciente? No, inconsciente, ¿sí? O sea, empezamos a tener conciencia de ello cuando empezamos a ir a terapia y lleva un proceso. Pero es esa cantidad de pensamientos que se empieza como una bola de nieve, ¿no? A medida que vamos teniendo más pensamientos, se va acrecentando mucho más la situación, y el estado de alerta también a nivel de físico influye mucho. O sea, los pensamientos van acompañados también de las sensaciones físicas. Entonces, si yo me estoy imaginando que está pasando una situación terrible porque llegué a Venezuela y entonces pasó esta situación, y ahora, ¿y si pasa esto? La típica frase, ¿y si pasa? ¿Y si esto? ¿Y si...? Puntos suspensivos es como una forma de que la mente se empieza a crear una película de amenaza, de terror, de situaciones negativas, donde el cuerpo entra en un estado de alerta. Entonces, nuestro cerebro empieza a manifestar los síntomas como si estuviésemos viviendo esa situación en el momento real. Por eso a veces sentimos que estamos locos, porque quizás ese salir corriendo era una situación que iba a poder ayudarte a sobrevivir si de verdad estuvieras en una situación de amenaza. Por ejemplo, enfrente de, no sé, un perro que te quiere atacar. Tú sales corriendo y dices, me ayudó ese miedo. Pero cuando hablamos de ansiedad, hablamos de una sensación física que no sé dónde acomodarla, porque también de una u otra forma estoy tranquila en mi casa tomándome un café y de la nada empieza la taquicardia. Horrible. Pero es una cosa que te quieres volver loco, Claro. que te pones los zapatos de ¿para dónde vas? No sé, voy. O sea, es una cosa muy loca que no puedes controlar y que de manera consciente no sabes identificar sino al rato. Como que dices, yo creo que salí como loca. Sí. O sea, de hecho, también hablaste, a mí me parece muy interesante a veces ciertas cosas que colocas a través de tus redes sociales, y creo que es importante cuando un profesional maneja distintas áreas, pues darle importancia a ciertos temas que de repente te hacen clic. Y el tema del cortisol, tú hablaste del tema del cortisol y yo me identificaba con eso en esos días porque, ¿sabes que cuando uno lo ve gordito, como que le dicen, usted vaya a verse la insulina, los triglicéridos, el colesterol, de repente vas y tienes todos los niveles perfectos? Pero quizás lo que te está jugando en contra es el tema del cortisol. Y estamos hablando de cosas que solo las dispara la mente y que solamente puede controlar la mente. Entonces, el ser humano vive preso hoy en día de esas jugarretas del cerebro y de la mente que terminan desencadenando en distintos episodios: ansiedad, alguna enfermedad, sobrepeso, en el caso del cortisol, etcétera, etcétera. ¿Cómo lidiar en esta época tan complicada con esos temas? Claro, primero que todo, bueno, el cortisol es un químico que segrega el cerebro, que se segrega cuando nosotros estamos manifestando o sintiendo algún tipo de emoción desagradable, ¿sí? Llámese frustración, rabia, tristeza, miedo, ansiedad. Entonces, eso creo que te protege, que es la cosa, exactamente, ¿no? sí, las emociones, en este caso, digamos que el miedo nos ayuda mucho a protegernos, y hay una diferencia, parece lo mismo, pero no lo es, entre el miedo y la ansiedad. Y el miedo es como que tú tienes una amenaza enfrente. La ansiedad no tienes ninguna amenaza enfrente, sino es tu mente imaginándose cosas que no las hay en el momento. Entonces, ese nivel de cortisol es el que le avisa al cuerpo como que tienes que salir corriendo porque un perro te está persiguiendo, te quiere atacar. El tema es cuando no hay ningún perro, sino que tú te lo estás imaginando, ¿no? Entonces ese cortisol se sube, y por eso es que las sensaciones físicas están acompañadas de los pensamientos. Entonces, ahí lo que necesitamos nosotros es empezar a manejar el tema de los pensamientos, de las emociones, pero principalmente poder identificar el por qué me estoy sintiendo de esta manera, ¿no? Como buscar cuál es la problemática, y para eso es que vamos a terapia, para poder identificar, pues, qué es lo que me viene sucediendo, por qué manejo este tipo de información, cómo la estoy procesando, qué perspectiva estoy teniendo de esto, y también para poder ver que de una u otra forma quizás no tengo el control al 100% de mí misma,
pero sí puedo manejar la información que va apareciendo en mi mente, porque también tenemos que tener en cuenta de que no vamos a lograr controlar toda nuestra mente, porque ella trabaja de forma automática, pero sí podemos gestionar un poco lo que va apareciendo, ¿no? Como poder identificar, esto tiene sentido, esto quizás no tiene tanto sentido, como que puede venir más de mis miedos, de mis preocupaciones, o incluso de creencias que fueron infundadas por la familia, ¿sí? Es que mi familia siempre me dijo que esto estaba relacionado con tal cosa. Entonces es nuestra mente tratando a veces de protegernos y nos va a sacar toda esa información para nosotros poder sentirnos como que protegidos, guardados, pero realmente ahí tenemos que como cuestionarnos un poco, ¿no? El tema a nivel mental va en eso, en poder yo misma como ser vigilante de lo que puedo estar pensando, de cómo lo estoy pensando, va enfocado en eso. Fíjate que yo te traigo a colación algunos episodios para que la gente de alguna manera entienda que no voy al psicólogo solo porque estoy loco, sino que entienda que es un tema como integral para mejorar tu vida, en función de lo mismo que mencionabas, de que este mundo está muy cambiante, de que ahora de alguna manera no es tan seguro y previsible como nosotros lo avisorábamos hace 10 o 15 años. De hecho, en conversaciones a veces fluye el tema como que uno antes decía, no, porque ahora me voy a graduar, a los 25, 30 años me voy a comprar mi casa, no sé qué. Tú proyectabas muy a futuro tu vida de alguna manera. Podría o no suceder las cosas como tú las pensabas, pero más o menos tenías una proyección a largo plazo. Hoy en día estamos presos de la inmediatez, pero también hacemos planes a muy corto plazo, y también hemos aprendido en migración, o por lo menos particularmente yo, el tema de vivir un día a la vez. Porque antes como que no, porque eso vivías como una carrera contra el tiempo, porque necesito esto, para dentro de 5 años, ya va, pero yo no sé dónde voy a estar dentro de 5 años. Mira todo lo que nos pasó. Quizás tenías una vida más o menos encaminada y de un día para otro todo cambió, por decisión propia, por alguna circunstancia en particular, porque han habido múltiples razones por las que hemos migrado o hemos cambiado de lugar, indistintamente que seamos migrantes o no. Te cambian los planes, la pandemia creo que nos enseñó un montón. Entonces, el que la gente vaya sintiendo que en la medida que tomes esas herramientas y veas, como que identifiques esos episodios de los que tú estás hablando, como que va a tener mejores, valga la redundancia de nuevo, herramientas para afrontar las cosas que vienen sucediendo, ¿correcto? Sí, en terapia también aprendes formas de afrontar las situaciones, ¿sí? O sea, no tenemos certezas de las cosas, incluso como que no saber lidiar con esa sensación de incertidumbre, ansiedad, ¿sí? Porque queremos tener como garantías de las cosas. Y hoy en día pues tenemos que aprender también a lidiar con la incertidumbre, con el no saber qué puede pasar, y ahí es donde decimos, bueno, ¿de qué forma puedo afrontar esta situación? Entonces quizás lo que nos enseñaron puede que por amor nos lo enseñaron, pero no sea tan bueno. Entonces ahí tenemos que buscar como esas herramientas a nivel psicológico para poder decir cómo afronto esa situación, y por eso también la terapia termina siendo un acompañamiento, donde también el terapeuta lo que te ayuda es como a visorar desde otra perspectiva, porque a veces nosotros estamos como muy encapsulados entre nuestras emociones, creemos que lo que estamos viendo termina siendo lo único, o la única forma de verlo, pero tenemos que pararnos a cuestionar un poco y poder también escuchar la voz de un profesional, es importante. Hay personas que ven el psicólogo como que es muy escuchado mucho en Venezuela, ¿no? Como que es que ¿para qué voy a hablar con alguien si termina siendo mi amigo? Mejor voy aquí en Argentina, me compro una birra con mi amigo, le echo el cuento y ya. Y a veces esas terapias no son malas, porque a veces vas con una amiga y te desinhibes por completo, pero capaz esa amiga no tiene las herramientas para en determinado momento conducir una circunstancia o una situación que estás teniendo. Sí, total, porque cada quien también opina desde su perspectiva, su experiencia, su historia de vida, sus propias creencias, y lo que me sirve a mí puede que te sirva a ti como puede que no, ¿sí? Entonces ahí como que yo como amiga le doy un tipo de consejos a mis amigas, pero como psicóloga digo, no, háblalo con tu psicólogo. Tengo mis amigas donde también yo me paro en ese límite de decir, no puedo ser psicóloga de mis amigas. Es como más complejo, ¿no? Claro. Porque tú estás como aquí, como que ya va, esto es por esto, por esto, por esto, pero ajá, ¿cómo lo enfrento? Perdón. ¿Cómo separar? Claro. ¿Cómo separar la parte profesional de la personal en esas circunstancias? Sí. Quizás el psicólogo tiene una perspectiva un poco más amplia de la situación, ¿sí? Pero también
somos humanos y hay momentos donde incluso nosotros mismos también necesitamos psicólogos. Yo no te iba a preguntar eso venía por Sí, necesitamos psicólogos también porque también somos presos de nuestras propias emociones. También tenemos, como le llaman acá, nuestros mambos, nuestros propios también asuntos pendientes por ahí. Entonces, hay cosas en las que nosotros no somos objetivos, ¿sí? Y por eso es que, bueno, a nivel de incluso del código de ética y todo esto está de que el psicólogo no debería atender a su propia familia, a sus cercanos, por ese mismo tema de que no logra ser objetivo. Entonces, por eso con mis amigas soy amiga, no soy psicóloga, y el psicólogo también tiene que luchar mucho como con esa etiqueta, ¿no? Pasa psicólogos, psiquiatras también. Con esa delgada línea entre el profesional y la amiga. Fíjate que tú atravesaste por una situación muy complicada a nivel personal y te diste una pausa. Hablaste ahorita justamente de que eres mamá de unos conejos y tuviste una situación con uno de ellos. Te diste una pausa y después dijiste, no, ya va, déjame retomar. Pero esas pausas, esos duelos son necesarios. Sí, totalmente. Y ahí estamos en la misma línea del tema, ¿no? De poder identificar también cuando puedo ejercer mi rol de una forma objetiva y cuando también no. Hay temas también que como psicólogos para algunos como que elegimos también no tratar. Yo ahorita actualmente estoy pasando por un duelo porque también ejercí el rol de madre con este conejito. Para muchas personas es como... Mamineja, ¿viste? Para muchas personas es como muy insignificante el hecho de tener una mascota, pero en realidad... que no la ha tenido, porque sí. El que lo tiene valora y entiende que forman parte de tu hogar, o sea, de tu familia, tómelo como lo tomes. Algunas que no podemos tener, yo no puedo tener hijos, tu perrita es como tu hija, yo tuve que entregarla en adopción porque mi mamá no me iba a dejar venirme para acá con mi perra. Ella vive con mi mamá. Sí, al principio andaba como las locas del muelle San Blas. Yo veía un Yorkie por ahí, ay, qué bello, se parece a princesa, vida. Y si podía agarrarlo, me lo prestaban, para tomarme una foto, era feliz. Lo he ido superando porque la loca, ¿no? Pero entiendo que es un duelo, forman parte de tu familia, viene y te recibe todos los días, entonces es complicado también y no todo el mundo lo entiende. El día que alguien tiene su mascota, entiende el valor que tienen dentro del hogar. Sí, total. Y de verdad te digo que yo me di cuenta que también venía haciendo un excelente trabajo como psicóloga al darme cuenta de que estaba pasando por una situación de pérdida con esta conejita. Ella venía de una situación bastante compleja a nivel físico, es rescatada, una situación de maltrato y todo eso. Y bueno, estuve muchos meses con ella batallando y más allá de una pérdida física, también fue una pérdida de esperanza, de proyectos, de cosas que yo le proyecté mucho a ella, ¿no? Le invertí también mucha energía en que ella pudiera mejorar y recuperarse, pero no fue, entonces era como que estaba perdiendo muchas cosas. Y cuando me tomo la pausa como psicóloga y digo, ya va, tengo que tomarme un tiempo, ahí también pude ver que mis pacientes también entendían y como que había hecho un buen trabajo porque digo, wow, o sea, lo entienden, lo respetan, lo aceptaron. Muchos me apoyaron también porque requería de muchos gastos también y a nivel económico también hacía rifas, hacía cosas para poder sustentar todos los gastos y ellos también me estaban apoyando de una u otra forma. Entonces fue muy linda la experiencia también poder ver que van aprendiendo también del tema de las emociones y que muchos me lo dicen también de que han podido ver de que hay momentos en que no podemos solos y que también necesitamos ayuda, necesitamos parar. Y creo que lo más importante es cómo nos tratamos a nosotros mismos. Yo incluso de personas que no esperaba recibí comentarios como que tenía que seguir porque no podía parar la situación económica y no eran pacientes por suerte, pero ahí pude ver la verdad que la diferencia en cuando uno se va instruyendo sobre sí mismo y va mejorando la relación consigo mismo para poder ver que hay cosas que nos tenemos que permitir, hay cosas que no, pero como desde la conciencia, ¿no? Desde saber cuándo sí puedo, cuándo no puedo y que también hay momentos donde reconozco que desde mis fuerzas también necesito parar un poco porque la situación, la vida, el piloto automático tampoco termina siendo bueno. Y bueno, como psicóloga también estoy en ese rol en ese desafío de poder diferenciar también y de llenarme a mí misma para poderle también dar a otros de una forma objetiva. Transmitir a otros. Eso te iba a preguntar, darte espacios y hacer terapia tú también. Sí. ¿Tienes alguien en quien tú depositas esa misma confianza que los demás depositan a ti, te depositan a ti?
y tú te recargas para poder seguir dando. Es como una cadena, ¿no? Sí, Todo total. Sí, tanto en tema de conocimiento, también el tema de yo descargar mis propias cosas a nivel psicológico. Hay momentos donde mecanismos de la mente hacen que yo pueda, se le llama proyectar, como verme en el otro. Y capaz cuando yo te estoy dando un consejo, te estoy hablando más desde lo que a mí me pasó, lo que yo hice o lo que yo dejé de hacer, más que lo que realmente la teoría dice, ¿sí? Entonces por eso el psicólogo necesita también tratar sus propios temas. Por eso yo actualmente temas de duelo no trato, porque digo, para mí esto en este es un momento tema, no estoy preparada para digo, eso. no. Quizás llegaron en algún momento, Claro. pero a mí me pasaba con el tema de los bebés. Yo llegaba un momento que no me inviten para bautizo, Claro. para primer cumpleaños, para nada, porque no estoy preparada para eso. Y sin embargo pasa el tiempo y en ocasiones puedes hacer clic de nuevo con esas emociones y es válido. Sí. Porque no somos máquinas, no podemos arrancarnos las cosas como que ya. Ojalá pudiera uno sacar las cosas que no funcionan, lo desecho y punto. Pero lamentablemente están como un cablecito que en cualquier momento hace cortocircuito, ¿correcto? Sí, sí, es así. Sí, somos sensibles y somos humanos y bueno, también hay que como conocer, ¿no? Nuestra naturaleza, no solamente a nivel físico. Quizás muchas veces las personas se educan en cómo, por qué hay un dolor de estómago, por qué hay un dolor de cabeza, se preocupan mucho por la parte física, pero no se preocupan el por qué se sienten. Que puede venir de otro lado o puede venir relacionado a una emoción por allí escondida, lejos de lo que puedas tener físicamente como tal, o que haya derivado en algún daño físico o patológico como tal, ¿correcto? Sí, y algunas personas piensan que eso está relacionado como a la magia, como al lo que piensas se te va a dar o no lo declares porque eso va a pasar. Más allá de eso, realmente es por esta parte que estábamos hablando de la parte química del cerebro, de cómo hace tu cuerpo, tu cerebro hace que tu cuerpo sienta tantas cosas, sensaciones físicas que de una u otra forma cuando las vives a nivel intenso, es donde se manifiestan muchas enfermedades. Entonces, por eso como que buscar la forma de regularse a sí mismo, más allá de cuidar la salud mental, también implica, termina siendo como consecuencia también cuidar tu salud física. Por eso te decía que era un tema integral. Sí. ¿Cuál ha sido la parte más compleja en este camino? Porque te conectas con un montón de situaciones distintas, caracteres, patologías incluso, que derivan en problemas de salud mental. ¿Cuál ha sido ese momento más difícil como profesional, estando en migración y que has tenido que manejar muy con pinza, ¿no? Porque hay cosas que nos tocan a veces muy de cerca. ¿Qué le ha tocado? ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado? Porque fíjate que al principio hablabas de que tu experiencia estaba completamente antagónica a lo que tú traías, a la expectativa que tú traías. Sin embargo, en el camino estás dentro de una profesión con la que te vas a encontrar cosas quizás muy, muy terribles para otro, pero que tú de alguna manera puedes manejar, pero que no dejan de moverte internamente. Claro. Mira, yo desde el principio como empecé a armar como mi marca personal también desde una base, desde una estructura y empecé a ver qué cosas quería trabajar y qué cosas no. Entonces como que tuve muy claro desde un principio con qué cosas no quería lidiar. Por ejemplo, a nivel psicológico hay algunos trastornos psicóticos que tienen que ver con delirios, con trastornos de personalidad también, alucinaciones, que son temas que la verdad yo no tengo tanto interés en eso. Me interesa mucho la parte emocional, me interesa mucho la parte del bienestar físico, cómo se relaciona todo esto con las emociones, la ansiedad, la depresión también me importa mucho. Y hay algo que se parece un poco a mi personalidad y ahí siempre busco como un espacio para agregarlo, y es el tema de el emprender, las metas, los proyectos, el sentido de hacer las cosas con pasión. Por eso el tema vocacional. Sí. Como que lo derivaste justamente allí porque te sientes cómodo en esa área. Sí, aparte también lo viví, en mi proceso también lo viví, entonces vi la importancia ahí de yo decir, bueno, tampoco termina viendo salud mental del todo cuando estás haciendo algo que no te gusta, porque constantemente cuando, no sé, te levantas, te maquillas, vas al trabajo, estás pensando, tengo que hacerlo, ya esto implica una obligación, una insatisfacción. Entonces logro ver de que a nivel emocional también es muy importante ese tema de la autorrealización, de hacer algo que te gusta, algo que te apasiona. Por eso también me apliqué mucho esto de poder querer saber con qué cosas quería lidiar y con qué cosas no. Así que cuando me encuentro con algún caso que la verdad no quiero manejarlo, lo derivo.
Eso es muy importante, como entender hasta dónde realmente puedo llegar con mis facultades. Quizás estoy preparada para enfrentarlo y puede haber un brote psicótico, no sé, en un avión y lo puedo atender. Claro. Pero no me dedico a eso porque prefiero que eso no me afecte. En mi caso particular sería algo parecido, pues aquello quizás con lo que no pueda lidiar, prefiero que otra persona lo haga porque no lo voy a hacer con la misma objetividad. Por ahí van las cosas, ¿no? Sí, yo creo que en mi caso no lo veo tanto como objetividad porque no es un tema que me toque. Por suerte en mi familia no hay ningún tema de salud mental, pero son cosas con las que no me interesa tanto, la verdad, la parte clínica. También tiene que ver con el hecho de, bueno, otras habilidades que tengo, como por ejemplo el tema de las ventas, de crear. Soy muy innovadora, me gusta mucho crear talleres, me gusta mucho como el tema de las redes sociales y todo esto. Bueno, este año le di una pausa por el tema de mi conejita, pero como que también busco enlazar un poco la psicología con esa parte de poder ser productivo, de emprender, de lograr metas, de como también enfocarse en toda esta parte de la productividad. Eso me gusta mucho más, me enciende mucho más el alma al ver los resultados de las personas cuando hacen las cosas que quieren. Entonces, por ahí voy mucho más encaminada y me siento satisfecha al ver los resultados, más que de repente con un trastorno que quizás más está como limitado, necesita una persona estar medicada. Cuando hablemos de trastornos ya patológicos como los que mencionas, ¿es preferible buscar a otro tipo de profesional o los psicólogos igual pueden manejar? Sí, tiene que ser un psicólogo clínico, el que puede diagnosticar, incluso ya va a trabajar con un equipo que sería en este caso el psiquiatra. También hay algunos que necesitan neurólogos, entonces es como un trabajo mucho más profundo. Es mucho más delicado, sí. Y ya ahí tienes que buscar la ayuda de otros profesionales. Sí, en mi caso no. En mi caso estamos mucho más motivados a crear cosas. Sí. En el caso de, tuve la experiencia con Nemeisa, ¿cómo te va con los chamos? ¿Cómo te va con esos jovencitos que quizás... Yo soy del pensar que incluso hasta la parte académica en la juventud tiene que cambiar. Hay que darle apoyo a nivel del desarrollo financiero, que piensen en otro tipo de cosas, no solamente la matemática, la física, sino que los preparen para la vida como tal y adicionalmente para que manejen este tipo de situaciones de las que son presos muchos jóvenes hoy en día por los cambios, por las separaciones familiares, por un montón de cosas donde tú dices... Capaz los padres nuestros nos criaron de la mejor manera. Yo agradezco siempre a mis papás, pero los papás no vienen con un manual. Ellos hacen lo mejor que pueden con las herramientas que pueden. Y te puedes imaginar que en aquella época quizás eran un poco más ortodoxos o no tenían las herramientas o se resistían a los cambios. Ahora nosotros tenemos un mundo de posibilidades para poder crear mejores generaciones. Sin embargo, no está ocurriendo tanto porque TikTok y la cosa, pero el que tiene la necesidad encuentra las herramientas para que esos hijos nazcan y crezcan con mejores herramientas para el futuro. ¿Cómo te va con el tema con los jóvenes? Sí, me gusta mucho el tema vocacional en ellos, sí, a nivel también de emociones, me gusta mucho también enseñarles toda esta parte de psicoeducarlos. También por mi personalidad, que quizás soy bastante flexible, como que logro también como que entrarle fácil al tema de la personalidad. Sí, porque es como complicado, te voy a llevar para el psicólogo y nosotros así como que, bueno, mamá, yo no estoy loco. Claro, sí, o sea, porque hay mucha resistencia. Si los adultos no entienden, imagínate a los chamos. Entonces, claro. Mi mamá, que estoy loco. Sí, ¿no? Y ahí, bueno, el psicólogo pues trata de buscar las técnicas como para también poder entrar en empatía, porque creo que lo más importante también es como que derrumbar la primera resistencia que hay en los adolescentes. Incluso pasa también en otro tipo de terapias donde de repente van obligados, ¿no? Por ejemplo, cosas de pareja, ¿no? Donde de repente te doy como última instancia que vayas al psicólogo, si no, no continuamos. Entonces es como que ya... Estás obligado y no tienes la misma apertura de mente como para, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a buscarlo en conjunto, ¿no? Claro. De hecho, desde el coaching, como que no puedes coachar a alguien que no está de acuerdo con lo que estás haciendo. O sea, no es que la mamá viene, mira, quiero que le hagas coaching. No. Él tiene o ella tiene que estar de acuerdo con aquella situación en la que va a ser preso de su vulnerabilidad o va a tratar de trabajar algún tema. Es en esa línea, ¿no? Sí, hay que buscar las formas también como para poder, quizás en una primera sesión puede ser un espacio para poder también llevarle un poco la reflexión de por qué sería bueno que continuara, pero si una persona tiene resistencia, la verdad que mentalmente tampoco va a estar abierto a escuchar y cualquier cosa va a ser como ignorada también. También es cierto de que hay veces que a todos nos puede pasar de que podamos
tener quizás una lección enfrente o no la queramos ver, o no estamos preparados también para verla. Entonces es como que también incluso respetar los espacios de cada quien y no tener que obligarlo a... En el caso de los adolescentes, pues es más complejo porque pues papá y mamá son quienes están a cargo, y si están acudiendo a ese espacio, hay casos donde es como que lo obligo para que me lo cambie y él sea como yo quiero que sea, que no debería ser así. Exactamente. O sea, hoy en día hay mucha individualidad. Yo me acuerdo que antes a uno le decía, no se toca, y con una mirada no se toca. Ahora tú le dices a un muchacho, no se toca. ¿Y por qué no se toca? Ajá. Explícame, si lo estoy tocando no lo estoy quemando. Entonces Claro. ahora ellos te rebaten con objeciones tan sólidas que tú dices, ¿cómo le digo a este muchacho que no tiene razón? Si tiene razón. Como que si es verdad, voy a tocarlo. Yo le vale que lo haga, bueno, que vamos a Claro. hacer, o sea, no tienes esas herramientas como antes, que era un tema, no sé si de miedo y respeto, pero que ahora es como muy complejo Sí. manejar a un adolescente o a un niño pequeño, porque tú los ves chiquiticos y tienen una personalidad, una manera de decir las cosas que tú no tienes argumento alguno para decir. En muchas ocasiones tú escuchas el tema de que no, mira, usted no puede decir mentira, tocan la puerta en la vecina, dígale que no estoy, mamá, pero tú no me dijiste que no digo mentira. Entonces es un tema como muy loco en ese sentido, pero hoy esos muchachos no se quedan callados, hoy esos muchachos defienden su posición desde chiquiticos. Y aparte que ya le tocaría ir a terapia a la persona que está lidiando también en este caso con el adolescente o el niño, ¿no? Como que también recibir las herramientas como para que poder... en ambos casos, como Sí. para que de las dos formas, de juntos vayan como de la mano, ¿correcto? Sí, hay muchas personas que llevan a los niños, pasa más que todo en la parte infantil, que llevan al niño como a quererlo cambiar, ¿no? Y muchas veces más bien lo que hay que hacer es como que enseñarle las herramientas al adulto, porque es quien está como ofreciéndole un espacio que pueda ser adecuado o no para el niño en este caso, igual para los adolescentes. Entonces, no se trata como de hacerlo cambiar al niño, también hay comportamientos que pueden obviamente necesitan que sean un poco más adecuados para la etapa de vida que viven, pero quien está ahí a cargo o quien debe también recibir las herramientas, en este caso es el cuidador, padre o madre. Complicado, porque a veces tenemos pensamientos muy ortodoxos, quizás no todos, pero de un par de generaciones antes de la mía, como que los padres es lo que yo digo y es así como se hace. Y quizás hay que dejarle la libertad, porque a lo mejor eso ha condicionado mucho las acciones de algunas generaciones o de algunas familias, y entonces dejarle esa libertad como de que experimentes, pruebes, veas y tomes tu propia decisión. Claro. Es como complejo para el padre, porque dice, no, pero es que yo sé que se va a caer, yo sé que se va a caer, bueno, pero deja que se queme, o sea, vamos a ver qué pasa, y quizás de allí lo toma como experiencia, que lo hemos venido aprendiendo nosotros en el camino, entender que esas caídas no son caídas, sino son experiencias y reflexiones para lo que viene, porque siempre estamos en un constante cambio. Sí, también la sobreprotección también genera una cantidad de consecuencias negativas. Lo veo día a día en terapia, personas que también no sienten que tienen las herramientas para hacerle frente a las situaciones, se enfrentan a muchos miedos, están en una zona cómoda, entre comillas, que termina siendo también muy incómoda, acoplándose a lo poquito, a lo que tienen, a lo peor es nada, también por no atreverse, porque no creen en sí mismos. Pero si nos vamos un poco a la infancia, también nos damos cuenta de que nunca tuvieron tampoco la oportunidad, porque siempre había alguien que se lo hacía por ellos, por cuidado, por amor, por todo esto de, bueno, evitar la caída. Pero sí, ciertamente es necesario poder ir al mundo a explorar para saber cómo es, y que bueno, también poder contar con un padre que me está acompañando, me está supervisando, que me está apoyando, y que cualquier situación que pase en el momento, si me llego a caer, me puede ayudar también de una forma un poco más sabia a poder aprender a interpretar esa situación de una forma que me beneficie más, ¿no? A tener que yo, desde la rebeldía, buscar bajo mis propios medios la forma de agarrar y explorar el mundo para saber por qué no puedo hacer tal cosa que me están diciendo que no lo haga, que es lo que suele pasar en la adolescencia. La adolescencia es una etapa que es difícil también a nivel cerebral, a nivel químico, suceden muchos cambios, entonces eso hace que siempre la característica del adolescente sea como más de querer explorar, de ser como un poco más impulsivo y rebelde, claro. Como que esas dos van de la mano, ¿no? Claro, porque se le imponen muchas reglas que cuando no tienen la explicación del por qué no estaría bueno que tome tal decisión, entonces es como que quiero hacerlo, necesito hacerlo, porque el adolescente no tiene tanto esa capacidad de
de ver las consecuencias a futuro que pueden pasar porque su cerebro está pasando por muchos cambios. Entonces, por eso es como que hay que también desde pequeños ya empezar a enseñarles como que la forma de poder percibir las cosas, de que, motivarlos un poco más a que puedan adelantarse quizás a las cosas que pudieran pasar en el futuro y saber también que cuentan con las personas, una red de apoyo en caso de que pasen cosas negativas. ¿Qué recomiendas tú como profesional para una madre que está criando a sus hijos? ¿En qué momento empezar a hacerle terapia? ¿En qué momento cuando tienen un problema o hacerlo desde el punto de vista vocacional en determinada etapa de la vida? ¿Qué recomiendas tú como profesional? Mira, te digo que pienso que debería el padre empezar a instruirse sobre el tema, porque incluso, por ejemplo, ahorita que nombrabas el tema vocacional, está mucho esto de, bueno, hoy en día las carreras que dan dinero son esas, entonces muchas veces el desconocimiento va desde la parte del adulto. Es otro problema grave que hay ahorita, sí. Porque yo recuerdo que yo hice test vocacional, creo, en cuarto o quinto año de bachillerato y ahí más o menos te orientaba, incluso hoy en día recuerdo que mucho de lo que me recomendaban en esos test estaba alineado con lo que me gusta hoy en día realmente, pero hoy los muchachos lo que quieren es hacer TikTok. Claro. Y YouTube. Entonces tú sabes que está la pregunta, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y cuáles claro. médicos vamos a tener en el futuro? O sea, ¿cómo de alguna manera ayudar a estas generaciones y que las mamás entiendan cómo poder darles herramientas desde temprana edad? Sí, por eso te digo, yo considero que también mamá y papá deberían ahí en este caso también de buscar ayuda con el psicólogo para que también acorde al caso se le puedan dar las herramientas adecuadas, ¿no? También asistir a terapia familiar también es una buena herramienta. Y cuando también llevar a un niño, pues también hay que ver el tipo de comportamientos que pueda estar teniendo. Si manifiesta algún tipo de comportamiento, pues estaría bueno. Igual cuando se van a pasar situaciones de cambios radicales, como por ejemplo una migración, un divorcio, una separación, el niño necesita también ayuda para poder interpretar esa información de una forma en que a largo plazo no le haga tanto daño. Entonces ahí la importancia de contar con la presencia de un psicólogo en un momento como ese. Cuando tomas una decisión tan trascendental. Precisamente lo entiendo desde la práctica porque nosotros acudimos a ti quizás cuando teníamos el problema, pero cuando estamos tomando esas decisiones quizás nosotros debemos buscar ese apoyo para que como que sobrellevemos la cosa de mejor manera. Claro. Sí, de forma anticipada, de forma preventiva se puede hacer para poder educarnos de cuáles pueden ser los escenarios que pueden pasar y también qué hacer en caso de que eso llegue a suceder. Y también por poder comprender la etapa en la que cada uno vive. Más allá de la etapa de la adolescencia, de la adultez, también hay otras necesidades a nivel psicológico que necesitamos saber en qué etapa estamos, qué estamos viviendo, qué es una prioridad para nosotros en diferentes edades. Entonces, siempre la ayuda de un psicólogo va a ser buena porque te va a poder como dar el conocimiento de qué estás viviendo, por qué lo estás viviendo. Yo sufro mucho por esos niños de la migración, porque yo me pongo a pensar, ellos son presos de tantos cambios y las decisiones, como tú dices, las tomamos nosotros y quizás las tomamos con la intención de su mejor bienestar, pero no nos damos cuenta que en ese camino ellos están afectados, se alejan de sus amiguitos, del tío, claro, no sé, de su zona de confort, de su espacio y no saben, no entienden a temprana edad qué es lo que está sucediendo y por eso la importancia quizás de tomar terapia cuando tenemos una decisión de ese tipo. ¿Qué es lo próximo que tienes? ¿En qué estás trabajando? Me decías que ese tema de hacer talleres estás mucho más activa, creo, el año pasado. ¿Qué es lo próximo que viene en tu caso? Nos quedan 5 minutos de programa y queremos saber qué es lo que está haciendo Marie Claire. Bien, antes de explicarte esto, me gustaría como parar un momentito antes en lo que decías, ¿no? El tema de que un niño pueda también atravesar un duelo de migratorio. Creo que es importante porque el tema de la emoción de la tristeza es un tabú, es como que no llores, después lo vas a ver o a través de una videollamada puedes hacerlo. Entonces como que hay que también educarse, incluso a través de internet podemos ver mucha información hoy en día de forma gratuita, donde podemos ver qué hacer con las emociones, cómo manejarlas y también para poder saber cómo acompañar a un niño en un momento de tristeza, ¿no? No invalidarle, no negarle el tema de poder drenar en un momento como esto, sino más bien comprender de que así como yo también estoy viviendo ciertas pérdidas, también
también él lo está viviendo y que mi forma de también acompañarlo va a ser vital y va a ser trascendental. Entonces creo que por eso también educarnos, en el caso de que no se pueda asistir a terapia por X o Y razón, también las redes nos ayudan mucho hoy en día porque podemos encontrar información. Sí, siempre discernir que pueda ser alguien a nivel profesional porque hay mucha información equivocada también hoy en día en las redes, pero como que de una u otra forma poder acceder a ello. Y bueno, a nivel personal ahora estoy como muy enfocada también en otro proyecto que decidí a raíz de la pérdida de mi conejita, pues también en crear otra cuenta donde estamos rescatando conejitos, así que mi energía en ese momento está ahí y personalmente, pues profesionalmente también estoy trabajando en consultas individuales, ¿sí? Este año, como te decía, le dediqué mucho tiempo al tema de mi conejita, la recuperación, las terapias de ella y por eso el tema de los talleres lo aplacé un poco. Así que ahora para el próximo año, la verdad, no sé qué venga, veremos cómo me siento también y cómo estoy en ese momento, pero sí, en ese momento el servicio que ofrezco es el coaching vocacional y también la terapia individual. Y de familia también mencionaste, ¿atiendes como la familia? No, terapia de familia y de pareja tampoco hago. No, eso sí lo derivas a otro, Sí. Lo haces de forma individual. Sí, de forma individual. Y lo haces online y presencial, Sí. ¿correcto? De verdad agradezco que te hayas tomado el tiempo. Sé que estás muy ocupada, no solo siendo mamineja, sino también atendiendo un montón de gente. Y agradezco estos minutos porque yo valoro muchísimo tu trabajo, lo conozco, lo sigo de cerca, puedo dar fe de ello. Conozco a tu familia, hemos caminado en este mundo emprendedor y sé lo importante que es una hora de trabajo para un profesional como tú, pero me parecía importante también dejar parte de lo que se está haciendo y de lo que podemos hacer, las herramientas que podemos encontrar por todo lo que estamos viviendo, porque este mundo está cambiando y debemos aprovechar todo lo que esté a la mano para que tengamos una mejor calidad de vida. Sí, claro que sí. Bueno, de verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo también para haber escuchado pues este ratito. Y también quería darte las gracias por haber abierto un espacio para los emprendedores, para los venezolanos, para poder también expresarnos nuestras historias que son muy valiosas, llenas de tanto aprendizaje y también motivarlos, ¿no? Que creo que es muy importante porque una persona cuando está pasando por situaciones difíciles se siente perdido. Cuando llega a un lugar nuevo es como que ¿y ahora qué voy a hacer? Y poder también tener una voz como la tuya detrás de las redes sociales donde nos inspira también a poder como emprender, a hacerlo, así nos caigamos muchas veces, pues también es muy valioso y es muy inspirador. Muchísimas gracias. Esto fue Tertulia de Migrantes.